Acá ya me habilitaron. Sí, muchísimas gracias por decirme. Ahí está. No, de nada. Bien, hay un tipo más de ligandos que se denominan ligandos ambidentados. Estos ligandos poseen más de un átomo capaz de donar los pares de electrones, pero debido a su tamaño, solamente pueden donar uno u otro de los átomos que son capaces de donar los pares de electrones, porque están formados por átomos muy pequeños. Entonces, por tal motivo, se comportan como ligandos monodentados, solo que la posición y el par de electrones que van a donar no es único, podríamos decir, en la molécula, sino que puede ser en un lugar, puede ser el par de un átomo o de otro de los átomos que forman ese ion que posee el par de electrones. Ejemplos de este tipo son el tiocianato, que tiene diferentes posiciones, diferentes átomos dadores, se va a unir por uno o por otro, el nitrito o el isotiocianato. Algunos otros ejemplos de ligandos, fíjense acá, esta pequeña tablita, luego hay una tabla bastante más extensa. Los ligandos los pueden tomar de acá, van a encontrar varias tablas también en la bibliografía, pero les va a quedar de la presentación para poder tenerlos, ¿sí? Los ligandos, fíjense que tienen su nombre, por ejemplo, la etilendiamina, que yo la tenía aquí escrita como el 1,2-diaminoetano, es equivalente el nombre. Se abrevian, para escribirlos en la fórmula química, tiene cada uno una abreviatura. En el caso de la etilendiamina, se abrevia como EN para escribirla en la fórmula química. Esta es su fórmula, la desarrollada es la que vimos aquí. Esta es su fórmula y es un ligando bidentado. En cada caso es importante que nosotros sepamos, cuando escribimos sobre todo las fórmulas químicas, es importante que sepamos si los ligandos son bidentados, monodentados, porque va a influir eso en cómo se une cada ligando al ion central y por lo tanto, cómo los distribuye en el espacio. Y vamos a estudiar nosotros esta distribución de los ligandos en el espacio y vamos a ver cómo se pueden intercambiar. Vamos a hacer, en la clase que viene, vamos a ver todo ese tema. Otro de los ligandos puede ser lo que se conoce como aspirina, ¿sí? El ácido acetil salicílico, que tiene esta fórmula química, se abrevia aspirina y es un ligando bidentado. Un ligando tridentado, la dietilentriamina, se abrevia para la fórmula química dien. Esta es su fórmula desarrollada, es un ligando tridentado. Y el que les mencionaba que es un ligando hexadentado es el etilendiamin tetraacetato, que en la fórmula química se abrevia como ETA, y es un ligando hexadentado, es decir, que tiene 6 átomos dadores. En este caso los átomos dadores son los 2 oxígenos, los 4 oxígenos y los nitrógenos también soportan, no están dibujados aquí, pero soportan pares de electrones. Aquí hay una tablita bastante más completa, que es la que solemos entregarle, suele venir con la guía de complejo, yo le voy a decir que la suban al aula, pero tiene un error esta tabla. Fíjense que hay un listado un poquito más extenso de los ligandos monodentados. Tenemos el agua, el grupo oxidrilo, el amoníaco, el grupo de amidas, perdón, el ion fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, el ion óxido, el ion peróxido, el sulfuro, el hidrógeno sulfuro, que forman los mercaptanos, el cianuro, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, la fosfina, que tienen su nombre en particular cuando los nombramos como ligandos. Enseguida vamos a ver cuando veamos las reglas de nomenclatura, cómo los nombramos. Bueno, son ligandos monodentados. Por ejemplo, la piridina es un ligando monodentado, aquí entre paréntesis está su abreviatura, PY. Nombramos recién los ligandos ambidentados, tenemos aquí listados los ligandos bidentados, la etilendiamina que mencionamos, la bipiridina, acá están sus abreviaturas, el carboxilato. Fíjense que muchos son compuestos orgánicos, el acetilacetato, el oxalato, el ion oxalato que vimos recién,
ligandos tridentados, mencionamos algunos recién, y estos son ligandos hexadentados, que yo les saqué aquí el título porque estaban como ligandos tetradentados, lo cual no es correcto para el ETA porque es hexadentado. Y la porfiridina, por ejemplo. Bien. Enseguida, la tabla de ligando es algo que tenemos que tener siempre disponible cuando estudiamos complejos, sobre todo cuando queremos escribir las fórmulas químicas de los complejos, o bien queremos escribir sus nombres, que es parte de lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Así que no se asusten de ver por ahí algunos compuestos orgánicos que parecen, que no nos resultan familiares, porque hasta ahora no hemos hecho reacciones químicas ni nada con ellos, porque forman ligandos, ¿sí? Bien, quien primero estudió este tipo de compuestos es Werner, un científico denominado Werner, llamado Werner. Werner estudió los compuestos de coordinación e identificó una serie de particularidades que tienen estos compuestos, y fue la primera teoría que salió referida a los compuestos de coordinación o complejos. La primera de estos postulados de la teoría de Werner dice que la mayor parte de los elementos que son iones centrales, vamos a poner, que son átomos o iones centrales, tienen dos tipos de valencia, o dos tipos de valencia la llama Werner. Una valencia que se denomina valencia primaria, que es equivalente o coincide con el número de oxidación de ese elemento. Entonces, los átomos o iones centrales, para los átomos o iones centrales vamos a identificar dos valencias. Werner, cuando enunció su teoría, la llamó valencia primaria. Esa valencia primaria es lo que nosotros conocemos como número de oxidación o estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, si toman sus tablas periódicas, ustedes ven que tienen indicado para los diferentes elementos sus diferentes estados de oxidación. Como dijimos que los iones centrales van a ser principalmente átomos que tengan la posibilidad de recibir pares de electrones, dijimos que van a ser principalmente elementos del bloque D de la tabla periódica o elementos de transición. Por ejemplo, si yo miro el cobalto acá, veo que el cobalto tiene como estado de oxidación el 2 y el 3. Si veo el zinc, que es otro elemento de transición, tiene como estado de oxidación el 2. Si veo el cromo como metal, el cromo puede actuar también con 2 o 3. Si veo el vanadio, tiene 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Entonces, esto que nosotros estamos acostumbrados a utilizar de la tabla periódica como número de oxidación o estado de oxidación, es a lo que Werner llamó valencia primaria, y es lo que por lo general nosotros vemos que aparece como la carga del ion, ¿sí? De los metales vemos que forma cierta carga. Que tienen, perdón, los metales cierta carga cuando forman iones. Werner identificó también una valencia que llamó valencia secundaria. A esta valencia secundaria la denominó número de coordinación. Y este término sí es nuevo para nosotros, porque va a ser particular para los compuestos de coordinación. El número de coordinación que denominó Werner, o valencia secundaria, lo que hace es indicar cuántos ligandos pueden estar unidos al átomo o al ion central. En otras palabras, más que cuántos ligandos, cuántos pares de electrones puede recibir el átomo o ion central. ¿Cuántos pares de electrones? O sea que si tenemos un ion central unido a un ligando bidentado, el número de coordinación de ese ion central es 2, porque como el ligando es bidentado, el ion central está recibiendo, está unido mediante 2 pares de electrones. Si tenemos un ion central unido a 4 ligandos monodentados, el número de coordinación de ese ion central es de 4, porque los ligandos son monodentados. Si tenemos un ion central unido
a un ligando hexadentado, el número de coordinación de ese ion central es 6, porque está unido mediante, está unido mediante un enlace coordinado con 6 pares de electrones. Denme un segundo que tengo que enchufar la compu. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Se va entendiendo lo que vamos hablando? Una pesadita. Pesadito, ¿eh? ¿Se entiende, chicos? Bueno, esperemos que se entienda. No me contestan, esperemos que vayan entendiendo. Ahí me dicen acá, sí, profe, bien, Josefina, gracias por responder. A ver acá, ahí está. Bien, continuamos. En un compuesto de coordinación, el átomo o ion central tiene que satisfacer tanto sus valencias primarias como sus valencias secundarias. Es decir, fíjense que nosotros podemos tener un ion central con un número de coordinación, perdón, con una valencia primaria o número o estado de oxidación de +3, por ejemplo, y fíjense que podemos tenerlo unidos a ligandos, esto no es menor, sino que es muy importante, a ligandos que sean iones o que sean moléculas neutras. En el caso de que sean moléculas neutras, puede resultar un complejo o un compuesto de coordinación con cierta carga. Va a ser necesario entonces que cuando estemos uniendo el ion central a los ligandos, hagamos un análisis también de las cargas o de valencia primaria o número de oxidación del ion central respecto de los ligandos, sobre todo si los ligandos son iones, porque en algunos casos las cargas de los iones van a neutralizar, que van a ser aniones principalmente, van a neutralizar la carga del ion central, por lo tanto podemos tener complejos resultantes dependiendo de los ligandos a los que esté unidos, que sean cationes, algunos que sean aniones, o bien algunos que sean neutros, ¿sí? Hablando de valencias secundarias o números de coordinación, como dijimos que estas valencias o el número de coordinación nos está indicando las posiciones de a partir de las cuales los ligandos se unen al ion central, o nos indican cuántos pares de electrones, mediante cuántos pares de electrones está unido el ion central a los ligandos. Dependiendo del tipo de ion central, estas posiciones son determinadas. Por ejemplo, por lo general, el ion platino +4 se une con 6 posiciones a sus ligandos, o necesita 6 ligandos como número de coordinación, al igual que el cobalto +3, al igual que el titanio +3, al igual que el hierro +3. Mientras que pueden ser el paladio +2, platino +2, el cobre o el níquel, por lo general se une con 4 posiciones, y el cobre, la plata o el mercurio con 2 posiciones. Que se unan mediante 6, 4 o 2 va a influir también, dijimos, en cómo se distribuyen en el espacio estos ligandos, y por lo tanto va a definir lo que llamamos geometría de los complejos de coordinación. Entonces, creo que acá lo repetía esto, no. Bien. Entonces, el número de coordinación dijimos que es el número de átomos dadores de pares de electrones al que está unido el ion central. Acá yo voy a corregir una filmina anterior que puse que indica el número de ligandos, y les corregí cuando me fui hablando que no indica en realidad el número de ligandos, sino indica, no va a coincidir necesariamente con el número de ligandos, porque los ligandos pueden ser polidentados. Eso lo voy a corregir, y les voy a pasar corregida la presentación al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque aparte hay otra corrección más adelante de un error bastante grueso, podríamos decir que me olvidé de ordenar una fórmula química. A partir de aquí entonces, según el número de coordinación,
que los más comunes son 2, 4 o 6, son los más comunes, pero van a encontrar en la bibliografía que también puede haber números de coordinación 3, 5, 7, ¿sí? Pero los más comunes son 2, 4 y 6. A partir de aquí, como el número de coordinación me indica la forma en la que se distribuyen los ligandos en el espacio, podemos identificar los diferentes tipos de geometría. Como número de coordinación 2, los ligandos se van a distribuir en forma lineal. Ese complejo va a tener geometría lineal. Si el número de coordinación es 4, los ligandos se van a distribuir formando un tetraedro con el ion central en el centro de ese tetraedro, o bien formando un cuadrado en una estructura plana cuadrada con el ion central en el centro de ese cuadrado. O bien, cuando tienen número de coordinación 6, pueden tener una geometría octaédrica, donde los ligandos están en los vértices del octaedro. Recordemos que el octaedro es una bipirámide de base cuadrada. Entonces, con los ligandos en los vértices del octaedro, y en el centro del octaedro el ion central. Vamos a ver enseguida las imágenes de esta fórmula. Fíjense que vamos con bastantes términos nuevos, ¿no? Ligando, ion central, enlace coordinado, valencia primaria, valencia secundaria o número de coordinación, y también en los complejos vamos a hablar de lo que se denomina número atómico efectivo. En el número atómico efectivo, lo que hacemos es contar, podríamos decir, la cantidad de electrones que está rodeando al ion central. Cuando un ion central se une a los ligandos formando un complejo, lo hace para poder parecerse al gas noble más próximo, al que le sigue en la tabla periódica. Entonces cuentan los electrones de ese ion central con los electrones de los pares que les está entregando en los ligandos a los que se encuentran unidos. El resultado de esa cuenta debería darnos la cantidad de electrones del gas noble más próximo. Ese número en total, que se aproxima al gas noble más próximo, es lo que se denomina número atómico efectivo. Lo calculamos entonces para los iones centrales, y tiene esta forma. Fíjense, tenemos que el número atómico efectivo es igual al Z del ion central. Y cuando yo digo al Z del ion central, me estoy refiriendo al número atómico del elemento que está haciendo el ion central. O sea, que me olvido por los electrones de la carga, porque después los estoy restando acá, ¿sí? O sea que sería el número con el que figura, el Z con el que figura en la tabla periódica, su número atómico que coincide con el número de protones, ¿sí? Entonces, es el Z del ion central más 2 por el número de coordinación. 2 porque por cada número de coordinación yo recibo 2 electrones. Si el ion central tiene como número de coordinación 2, quiere decir que está recibiendo 2 pares de electrones. Si el ion central tiene como número de coordinación 4, está recibiendo 4 pares de electrones. Por eso lo multiplico por 2. Porque el número de coordinación, dijimos, me indica los pares de electrones. Así que por eso lo multiplico por 2 para contar los electrones que en realidad se está uniendo el ion central, y le resto la carga que tiene el ion central, porque a esos electrones de la carga, van a ser cationes los iones centrales, porque son metales, a esos electrones de la carga ya no los tengo, porque tengo un ion justamente. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende este pequeño cálculo? Lo damos porque está en el programa. No hay puntualmente ejercicios de número atómico efectivo, pero está en el programa, así que tienen que saber de dónde viene. Entonces esta cuenta nos tiene que dar el número atómico del gas inerte más próximo. Bien, Francisco, gracias por responder. Del gas inerte más próximo. Como ejemplo, tenemos aquí un complejo. Empecemos a familiarizarnos con las fórmulas químicas de los complejos, donde, fíjense, el ion central es el cobalto, está unido a un anión carbonato, ¿sí? Que es bidentado, y está unido a 4 amoníacos, fíjense, y el amoníaco es monodentado. Entonces,
por cada amoníaco es un par de electrones. Entonces, ¿cuánto es el número de coordinación acá? Es de 4 por los 4 amoníacos, y como este anión que viene del ácido carbónico es bidentado, tiene 2 pares de electrones para entregar, uno en cada uno de los oxígenos, es un ligando bidentado, o sea que acá está ocupando 2 posiciones. 2 más 4 es 6. En este complejo el número de coordinación es 6. Si voy a la tabla periódica, el Z del cobalto es 27, ese es su número atómico. Entonces es su Z más 2 por el número de coordinación, que recién calculamos que es 6, menos la carga del ion. ¿Cómo hacemos para saber la carga del ion? Tenemos para eso que tener en cuenta si el ligando es si el ligando es un ion o si es una molécula neutra. El amoníaco es una molécula neutra, o sea que no tiene carga. Este anión, el anión carbonato, no sé el nombre, el anión carbonato, es bidentado, o sea que tiene 2 cargas negativas. Y como resultado de la esfera de coordinación, que es todo lo que tenemos entre corchetes, este complejo es un catión que tiene una carga más 1. Teniendo en cuenta eso, fíjense que podemos determinar la carga del cobalto. La carga del cobalto, o estado de oxidación del cobalto, o valencia primaria del cobalto, que es el ion central. Si el amoníaco no tiene carga y el anión carbonato tiene carga menos 2, para que toda la esfera de coordinación me dé carga más 1, quiere decir que el cobalto tenía carga más 3, para que más 3 menos 2 me dé el más 1 que estaba acá. ¿Sí? Las posibilidades del cobalto es que sea o más 2 o más 3, porque son sus números de oxidación, lo que figura en la tabla periódica. Si sería más 2, con el menos 2 del anión carbonato me quedaría el complejo neutro. Entonces no puede ser más 2. Con el más 3, con el menos 2 de este ligando, el carbonato, me queda más 1. ¿Sí? Entonces por eso aquí la carga del metal es menos 3. O sea, la carga del metal, perdón, se resta, y es 3 la carga del metal. Cuando hacemos esta cuenta, nos da que el número atómico efectivo es 36. Y si miramos la tabla periódica, es el número atómico del gas noble más próximo, que es el criptón. ¿Sí? Esto del número atómico efectivo, como dice acá abajo en rojo, tiene algunas excepciones, no siempre se cumple, y las excepciones, algunas de las excepciones están indicadas aquí abajo. ¿Sí? Pero bueno, es lo que fundamenta también en muchos casos la unión del ion central a los ligandos. El parecerse, como dijimos, a los gases nobles más próximos siempre les da mayores estabilidades a los compuestos y a los elementos. ¿Me van siguiendo hasta aquí, chicos? Profe, Sí. ¿cómo sacaba el número de coordinación? Vamos a hacer varios ejercicios, así que quédense tranquilos. El número de coordinación, para sacar el número de coordinación tenemos que tener en cuenta los ligandos que están unidos al ion central, y si esos ligandos son monodentados, bidentados o tridentados. ¿Por qué? Porque el número de coordinación, recordemos, es el número de pares de electrones que está recibiendo el ion central. En otras palabras, el número de átomos dadores a los que está dadores de pares de electrones a los que está unido el ion central. Cuando el ligando es monodentado, el ion central, por cada ligando hay un solo átomo que puede entregar el par de electrones. Si el ligando es bidentado, quiere decir que hay 2 átomos dadores de pares de electrones, por lo tanto 2 pares de electrones a los que se une el ion central. Entonces, teniendo en cuenta a qué ligandos está unido, yo voy contando, fíjense, está unido a un amoníaco. Me fijo en la tabla, el amoníaco es un ligando monodentado. O sea que por cada amoníaco, este cobalto está unido o está recibiendo 4 pares de electrones, o está unido a 4 átomos dadores. Entonces así ya voy 4 de número de coordinación. Pero todavía me falta contar este otro ligando, que es el anión carbonato. El anión carbonato es un ligando bidentado. Quiere decir que tiene 2 átomos dadores de pares de electrones.
O sea que aquí cuento 2 posiciones, podríamos decir. 2 pares de electrones que están siendo entregados al ion central. 4 más 2 es 6. ¿Sí? Sí, ¿Se profe, entendió? gracias. Bien. Bien. Ahora cuando hagamos los ejercicios de nomenclatura tenemos que contar el número de coordinación, un montón de indicar el ion central, los ligandos, entonces vamos a familiarizar más con esta gimnasia. Vamos a estudiar entonces ahora las reglas de nomenclatura para nombrar los complejos. Son diferentes a lo que venimos estudiando hasta ahora como nomenclatura, y lo vamos a practicar en la clase de hoy. Fíjense. Cuando nombramos los complejos, primero se nombra a los ligantes, usé yo acá la palabra ligantes o ligandos, son sinónimos, ¿sí? Lo pueden encontrar de diferentes formas en la bibliografía. Yo primero le había puesto ligantes y ligando en todas partes, después dejé ligandos directamente en la presentación, y acá me olvidé de corregir. Bueno, los ligantes o ligandos se nombran primero cuando vemos el complejo. Recordemos que el complejo lo vamos a identificar cuando veamos una fórmula química, porque va a ser lo que está encerrado entre corchetes. Primero se nombra a los ligandos, y por último se nombra al metal, átomo o ion central. Para nombrar los ligandos tenemos que seguir un orden. Se nombran por orden alfabético. Y dependiendo de cuántos ligandos tengamos, vamos a utilizar prefijos griegos para indicar esa cantidad. Los prefijos griegos, como di, me indica 2, tri me indica 3, tetra me indica 4, estos prefijos nuevos que son como más comunes, los vamos a usar para los ligandos más sencillos, por lo general los ligandos monodentados. Cuando los ligandos son un poquito más complejos en su fórmula, los bidentados por lo general ya comienzan a ser la mayoría moléculas orgánicas, sobre todo cuando son moléculas orgánicas, como el 1,2-diaminoetano, y en su nombre los ligandos ya tienen prefijos que me indican cantidades, por ejemplo acá el 1,2, para indicar si hay 2 o 3 o 4 de ese ligando, se utilizan los prefijos bis para 2, tris, tetraquis para 4, pentaquis para 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, entonces, cuando tengamos el 1,2-diaminoetano, que es la etilendiamina, y si tenemos 2 etilendiaminas, no vamos a decir bi-1,2, vamos a decir bis. En cambio, si tenemos 2 aguas, vamos a decir di, ¿sí? En este complejo que tenemos acá, por ejemplo, para el amoníaco vamos a decir tetra, cuando lo nombremos, ¿sí? Porque es una molécula sencilla, monodentada. Entonces vamos a nombrar primero los ligandos en orden alfabético, y con prefijos griegos vamos a indicar la cantidad que tenemos de esos ligandos. ¿Cómo hacemos para nombrar los ligandos? Los ligandos neutros, como el agua con el amoníaco, en realidad justo son excepciones, pero la mayoría de los ligandos neutros tienen el mismo nombre de la molécula de la que vienen, a excepción del agua. No vamos a decir triagua, sino que el agua se nombra acuo. Ese es el nombre del agua como ligando. El amoníaco no se nombra amoníaco, sino que se nombra amín. O sea que aquí en este complejo yo digo tetraamín. El monóxido de carbono, que es un ligando, el carbono-oxígeno, se nombra carbonilo. El monóxido de nitrógeno se nombra nitrosilo. También tenemos ligandos que son aniones. Entonces el anión, vieron que teníamos el cloruro, el fluoruro, les dije yo, bueno, esos aniones se cambia la terminación por la letra O. Entonces decimos cloro, yodo, el cloruro se indica cloro, en vez de decir cianuro decimos ciano, el oxidrilo se dice hidroxo, el cianato se dice isociano, y así sucesivamente. Los nombres los teníamos acá en las tablitas, ¿sí? Fíjense.
Y acá ya teníamos para el fluoruro, fluoro, para el cloruro teníamos cloro, para el bromuro, bromo, para el agua teníamos acuo, para el amoníaco, amino, para el monóxido tenemos acá carbonil, nitrosil, para el monóxido de carbono, de nitrógeno. Aquí para que no se confundan. Nitrosil, carbonil. Entonces, por ejemplo, este compuesto que tenemos acá, vamos a decir tetracloro. No digo tetracloruro, sino digo tetracloro, y luego nombro el ion central. Yo lo dejo aquí en punto suspensivo porque todavía no les expliqué cómo nombramos el ion central. Vamos recién entonces diciendo que para nombrar la esfera de coordinación, comenzamos nombrando los ligandos en orden alfabético, anteponiendo a cada nombre el prefijo griego correspondiente para indicar la cantidad que hay. Cuando hay uno solo, no usamos la palabra mono. Comenzamos a decir bi, tri, cuando tenemos 2, 3 y así sucesivamente. Una vez que nombramos los ligandos, vamos a nombrar el átomo o ion central. Seguido del nombre del átomo o ion central, tenemos que poner su valencia primaria o número de oxidación. Acá vamos a poner valencia primaria. Se escribe esa valencia primaria o número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Pero cuando nombramos el ion central, tenemos que tener en cuenta si la esfera de coordinación y el complejo son cationes o son aniones. Si son iones, ¿sí? Si son iones en particular, antes de nombrar la esfera de coordinación, vamos a poner la palabra ion. Si son aniones, al nombre del ion central o del metal, le agregamos la terminación ato. Entonces, en el ejemplo que yo les mostraba aquí, que les decía tetracloro, fíjense que el resultante de la esfera de coordinación es una carga -2. O sea, este complejo es un anión. ¿Cómo lo nombro entonces? Digo, ion tetracloro, y como es un anión, uso el nombre del ion central del metal, pero le agrego la terminación ato. Y luego le coloco entre paréntesis el número de oxidación correspondiente. Entonces sería ion tetracloro, no digo cobalto, sino digo cobaltato 2. Para poder escribir, fíjense el número de oxidación entre paréntesis, tengo que hacer el balance de cargas de lo que está pasando dentro de la esfera de coordinación. Fíjense que el cloro es cloruro en realidad, tiene una carga, tengo acá la fórmula química del cloro, proviene del cloruro, tiene carga -1, es un anión. Como tengo 4 cloros, quiere decir que estos 4 cloros dentro de la esfera de coordinación me están aportando -4. Para que toda la esfera de coordinación sea -2, quiere decir que de estas -4 de cargas, esta -4 se anularon 2. Entonces no me queda otra que el cobalto tiene de cargas +2. Las posibilidades del cobalto eran +2 o +3. ¿Sí? De allí entonces saco que el número de oxidación o valencia primaria del cobalto en este complejo es de 2. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, me dice Francisco. Otra consideración acá, fíjense ya que me preguntaron hace rato, vamos haciendo el ejercicio. El cloro es un ligando monodentado. Si miramos este complejo y tenemos que decir qué número de coordinación o valencia secundaria tiene el cobalto aquí, qué número de coordinación tendrá en el ion tetraclorocobaltato.
si el cloro es monodentado, ¿con cuántos átomos dadores está unido el cobalto? A ver, acá me contestan en el chat. Con 4, bien, por lo tanto su número de coordinación es 4 porque el cloro es monodentado. Siguiendo con el tema de la nomenclatura, cuando nombramos a los cationes, nombramos obviamente primero los ligandos con el prefijo griego correspondiente indicando la cantidad de ligandos, luego sigue el nombre del metal, y cuando es un catión no le agregamos nada a ninguna terminación, directamente escribimos el nombre del metal, siempre anteponiendo la palabra ion. Entonces este complejo que tenemos aquí es ion tetraacuo, porque es, acá acuérdense de poner las dos A, es tetraacuo, ¿no? No tetracuo. Tetraacuo, cobalto, y tengo que analizar para poner correctamente el número de oxidación del metal. Para ello tengo que analizar el ligando. El ligando agua es un ligando neutro, es decir, que no tiene carga. Por lo tanto, la carga que vemos afuera de la esfera de coordinación, en este caso, directamente es la carga del ion central. Más 3, lo cual es posible porque el cobalto, dijimos recién, puede tener o más 2 o más 3. Entonces, ion tetraacuo cobalto 3, en números romanos. Bien, chicos. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que tengamos una sal donde el anión de la sal sea un complejo y el catión de la sal sea un complejo, ¿sí? En ese caso, si están formando sales, no utilizamos la palabra ion. Nombramos el anión con la terminación ato, y luego ponemos la palabra de, y luego el catión correspondiente. Hay ejemplos en los ejercicios, lo vamos a hacer en sí. Bien, ¿qué más tenemos que saber de la parte de nomenclatura? ¿Cómo escribimos cuando tenemos el nombre y tenemos que escribir ahora la fórmula química? Lo que dijimos hasta ahora era, teniendo la fórmula química, ¿cómo los nombramos? Ahora, teniendo el nombre, ¿cómo escribimos la fórmula química? Todo lo que esté dentro de la esfera de coordinación va a ir escrito entre corchetes. ¿En qué orden? Primero escribimos la fórmula química del átomo o del ion central. Y luego escribimos los ligandos entre paréntesis, cuando hay varios ligandos, en realidad entre paréntesis, pero fíjense cómo los escribimos a los ligandos, por orden alfabético, de derecha a izquierda. O sea, que los escribimos al revés, podríamos decir, de cómo los nombramos. Primero escribimos los que estén más cerca de la Z, y por último en la fórmula química escribimos los que están más cerca de la A. Ese es el error que tengo acá. Revisen por favor esa filmina que les pasé, porque después como estaba revisando más tarde la clase, yo les voy a volver a mandar de todos modos esta corregida de cuando terminemos la clase al grupo de WhatsApp, pero estaba diferente escrita aquí, estaba mal escrita en realidad, la fórmula química en este ejemplo. Lo revisemos. Tenemos aquí el nombre, fíjense. Ion, el nombre es ion acuo, me dice ion acuo, quiere decir que hay un ligando agua, y hay uno solo, ¿sí? Tetraamín, tetra 4, amín, que hay 4 amoníacos, cloro, hay un cloro, cobalto, o sea que es un catión, cobalto 3, ¿sí? Para escribirlo, fíjense, entre corchetes, escribo primero, me dice cobalto, primero escribo el símbolo químico del elemento, ion central, cobalto. Y luego escribo los ligandos en orden alfabético, pero de derecha a izquierda. O sea que primero escribo el cloro, que es el que está más cerca de la Z, luego sigue el amín, el amoníaco, con un subíndice 4, porque dice tetraamín, luego sigue el agua, que hay una sola molécula de agua, cerramos el corchete, y tenemos que poner la carga correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer para escribir la carga correspondiente?
Sabemos que el cobalto está con un estado de oxidación +3, porque aquí entre paréntesis me indica en el nombre que está con +3. Entonces analizamos los ligandos a los cuales está unido. El agua es neutra, el amoníaco es neutro, y el único que tiene carga aquí es el cloro, que hay un solo cloro, y este cloro aporta un -1. Entonces, si el cobalto es +3 y el cloro es -1, la esfera de coordinación tiene como carga total +2. +3 menos 2, -1, +2. ¿Sí? Y de esa forma escribimos la fórmula química. Tanto en el, como dice aquí, tanto en el nombre como en la escritura de la fórmula química tenemos que analizar las cargas de los ligandos y la del ion central para poder determinar las cargas de la esfera de coordinación y por lo tanto, para nombrarlos, saber si son cationes o aniones, y para escribirlos, escribir con la carga correcta, el complejo. Esas serían las reglitas. Vamos a hacer ahora los ejercicios. Los ejercicios, déjenme que prenda la pizarra. Ahí está, y ya me conecto. Bien. A ver, me conecto con la pizarra. Denme un segundito. A ver. Ay, Dios, ¿qué pasa acá? No me digan que no me anda la pizarra. Ahí está. Estamos bien. Ahí estamos. Bien, ahí está. Bien, entonces vamos a comenzar a resolver el primer ejercicio de la guía, donde tenemos que escribir las fórmulas de los complejos. Y tenemos aquí los nombres, ¿sí? Fíjense, vamos, las leo y ya enseguida comparto la pizarra. Fíjense que tenemos sales, sulfato, el sulfato es el anión que normalmente conocemos como sulfato, y el catión es un complejo. Como aquí tenemos el catión, como les decía recién, formando la sal, no le anteponemos aquí al catión la palabra ion, solo le vamos a anteponer cuando esté solito el catión o el anión, no cuando estén formando sales. Aquí también, fíjense, tenemos otra sal, bromuro de, y el catión es un complejo. Aquí al revés tenemos una sal donde el anión es el complejo y el catión es el potasio. Aquí tenemos otra sal donde tanto el anión como el catión son complejos, y la última es una sal donde tenemos el anión es complejo y es de sodio, ¿sí? Bueno, veamos cómo hacemos para escribirlo. Me van diciendo, me van frenando si no se entiende, y van respondiendo, ¿sí? Así vamos viendo si entendemos, si no entendemos, lo hacemos despacio. Complejos y nomenclatura de complejos va en el parcial. No va a complejos completos, va a ir esa primera parte, la de nomenclatura y la de somería.
va a ir al parcial, en principio hasta ahora, o nomenclatura nada más, no sé, pero me dijo el ingeniero Villa la primera parte. O sea que nomenclatura, lo más probable es que se tome algún ejercicio, ¿sí? Bien, veamos. No, vamos a compartir la pizarra. ¿Dónde tengo la pizarra? A ver. ¿Dónde tengo la pizarra acá? No la tengo. ¿Por qué no la tengo? Paso acá. No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no sale? Acá está. Ahí se actualiza y estimo que ya va a salir. Porque está... a ver. Se tildó. Con eso. Ahí está. Bien. Ahí tendrían que estar viendo mi tablet y ahí tendrían que estar viendo la hojita. ¿La están viendo, chicos, la hoja de la pizarra? Bien. Gracias, Francisco, por responder. Bien, comencemos entonces con el primer ejercicio. Gracias, Maribel. Ejercicio 1. Dice sulfato, voy a escribir el nombre así lo vamos siguiendo de acá. Sulfato de tetra, amino, carbonato, cobalto 3. Bien. Tenemos entonces aquí el nombre del complejo. Sulfato quiere decir que es una sal. Y escribimos las sales como estamos acostumbrados, ¿sí? Primero va el catión y después va el anión. O sea que tendremos entre corchetes el catión que es complejo y luego va a seguir el anión sulfato, que es lo que yo acabo de escribir acá. Yo voy a hacer unos corchetes grandes para que escribamos tranquilos el nombre. Y luego tenemos que hacer además el balance de cargas para ver cuántos cationes, según la carga que me dé la esfera de coordinación, cuántos cationes van con este sulfato. Dice, fíjense, tetra, amino, carbonato, cobalto. ¿Qué ponemos primero? Primero, dentro de la esfera de coordinación, escribimos el ion central. ¿Qué elemento es? Cobalto, dice acá. Símbolo químico del cobalto. Y dentro de la esfera de coordinación, los escribimos en orden alfabético, pero de derecha a izquierda. O sea que podemos empezar a leer de atrás para adelante a los ligandos y los escribimos, ¿sí? Entonces, es tetraamino carbonato. Primero tenemos que escribir el carbonato, porque, o sea, cuando los nombramos, escribimos el orden alfabético correcto, y cuando los escribimos en fórmula química, escribimos el orden alfabético al revés. O sea que aquí vamos a poner carbonato. ¿Cuántos carbonatos hay? Uno solo, porque no me dice ni di ni tri. Tetraamino. Tetra, 4. Amino, el amoníaco. Tetraamino. Bien, chicos. El amoníaco tiene 4 entonces, y el anión carbonato, uno solo. Para completar la escritura de la fórmula química, tenemos que analizar las cargas, porque sabemos que el anión sulfato, lo voy a escribir aquí arriba, no se ve arriba, pero el anión sulfato, lo voy a poner acá, tiene esta forma, o sea, tiene 2 cargas negativas, tiene un -2, por lo tanto tenemos que hacer el balance correspondiente. El cobalto está con estado de oxidación +3, me lo dice el nombre, porque dice cobalto 3. Entonces el cobalto está como +3. El anión carbonato
lo busquemos si quieren, se fijan en la tablita que les pasé de números de ligandos, que no sé si está en la tablita de ligandos, no está justamente, tendríamos que agregar, hacer una tabla más completa. El anión carbonato es un ligando bidentado. Bidentado. Entonces, es bidentado, es un anión y tiene una carga menos 2. O sea, es así. ¿Sí? Por lo tanto, el cobalto es más 3, el anión carbonato es menos 2. ¿Qué carga tiene la esfera de coordinación? El amoníaco es neutro, no tiene carga. ¿Qué carga tiene la esfera de coordinación? Más 1. Bien, Francisco. Tiene carga más 1. Toda esta esfera de coordinación tiene carga más 1. ¿Cuántas esferas de coordinación tengo que poner para que la sal sea neutra? ¿Sí? No me puede quedar una sal con carga. El sulfato tiene menos 2. La esfera de coordinación tiene carga más 1. ¿Qué subíndice pongo acá abajo en la esfera de coordinación para que la sal me quede neutra? Es el balance de carga que hacíamos cuando contábamos los números de oxidación, básicamente. Bien, ponemos 2. Acá va un 2. Porque en total entonces pongo 2 esferas de coordinación o 2 complejos con carga más 1, de tener un más 2, con el menos 2 de sulfato me queda toda la sal neutra. Yo voy a borrar toda esta escritura que no va con la fórmula química del complejo y la voy a escribir correctamente. Entonces aquí pongo un 2, y esto sería la fórmula química del complejo. ¿Sí? En el punto C de este ejercicio, que lo vamos a ir haciendo, nos pedía que indiquemos el ion central, que indiquemos el número de coordinación, aclarando si los ligandos son mono o polidentados, que indiquemos la esfera de coordinación, y hasta allí podemos resolver. El punto C nos pide que indiquemos, sí, esos, a mí el ingeniero Villa me dijo, entra nomenclatura y entra isomería, ¿sí? Así que podrían darle nombres, calculo yo como es múltiple opción por lo general, podrían darle nombres y mostrarles diferentes opciones de la fórmula química para que ustedes digan cuál es la correcta. Se me ocurre que podría ser así el ejercicio, por ejemplo. Así que nos aseguremos, como estamos cerca del parcial, nos aseguremos de entenderlo bien en clase, chicos. Lo voy haciendo por eso despacio, pero no es difícil, porque ustedes ya saben en general nomenclatura, y esto es un poco la misma lógica, ¿sí? Con algunas reglitas más. Les decía que además tenemos que indicar el número de coordinación, indicar si los ligandos son mono o polidentados, indicar cuál es la esfera de coordinación y la geometría. Respecto a la geometría todavía no vamos a poder decir nada de la geometría. O sí, en realidad lo podemos decir porque yo les di una tablita al principio con los números de coordinación. ¿Sí? Lo podemos ir indicando. A ver, si tenemos que indicar el ion central, ¿quién es el ion central? ¿A quién encierro acá? Vamos, chicos, que quiero terminar hoy con nomenclatura. Quiero hacer el punto 1 por lo menos. El cobalto, bien. Este es el ion central. Luego tenemos que indicar el número de coordinación. ¿Qué número de coordinación tendrá este complejo? Para eso tenemos que tener en cuenta si los ligandos son mono o polidentados. Primero anotemos eso para poder sacar el número de coordinación. El amoníaco, ustedes se tienen que ir fijando en la tablita. Es monodentado. El carbonato, no está en la tablita, es bidentado. O sea que cada amoníaco está ocupando una posición. Y un carbonato, por eso en total hay 4 amoníacos, y un carbonato me ocupa 2 posiciones, podríamos decir. ¿Qué número de coordinación le corresponde a este complejo?
si hay 4 monodentados, 6, bien, hay 4 monodentados, o sea que van 4 posiciones, y hay 1 bidentado, allí va 2 posiciones por cada bidentado. Este cuenta como un 2. 2 más 4 es 6. Cuando el número de coordinación es 6, la geometría esperada es octaédrica. Lo mencionamos al principio. ¿Se acuerdan cómo era el octaedro? Ahora que tengo la pizarra, lo dibujo. Este era el octaedro, se deben acordar porque hace poquito vieron geometría en complejo, en covalente, ¿sí? Donde los ligandos estarían en los vértices del octaedro. Seguramente tendríamos, por ejemplo, entre estos dos el carbonato, que se une por 2 lugares, y en cada una de estas L's tendríamos, entre estos dos, el carbonato, el que está para atrás, digamos, la arista que está para atrás, y el vértice de arriba, y las otras posiciones las estarían ocupando los amoníacos. No lo voy a borrar porque se me va a hacer un lío. Y en el centro tendríamos el cobalto, en el centro de la esfera de coordinación, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una geometría octaédrica. Bien, vamos con el segundo. El segundo dice, bromuro, el E nada más les va a quedar de tarea, voy a hacer el A, el B, el C, el D. Bromuro de dicloro, bis, etilén, diamino, platino 4. Platino 4. Bien. Bromuro de, nuevamente, es una sal. Bromuro, recordemos que el anión bromuro tiene una carga negativa, así que nuevamente tendremos que hacer el balance correspondiente según cómo sea la carga de esta esfera de coordinación. Entonces, bromuro de dicloro, me olvidé de escribir acá cloro, bis etilendiamino platino. El ion central, ¿quién es acá? ¿Qué escribo primero? ¿Platino? Platino, bien. Escribimos la fórmula química del platino. Luego escribimos los ligandos en orden alfabético, pero de derecha a izquierda. O sea que me conviene leer el nombre de atrás para adelante, podríamos decir. O leerlos a los ligandos en el nombre, pero de atrás para adelante. Primero, escribimos el etilendiamino. El etilendiamino, si se fijan, por favor, en la tablita de los ligandos que les di, sí está. Y tiene como abreviatura, se lo abrevia en, se los di como ejemplo de ligando bidentado a la formulita desarrollada, y lo nombramos, ¿sí? Está en varias tablitas. Se abrevia en. Entonces, en la fórmula química, escribimos no escribimos etilendiamino. Al nombre lo usamos para nombrarlo, pero en la fórmula escribimos la abreviatura, que en la tablita está entre paréntesis, o en la tabla más breve que les puse al principio dice abreviatura. Este ligando, como es un ligando orgánico, otro nombre que tiene es el 1,2-diamino, que tenían indicado allí. Tiene como prefijo griego, en lugar de bi, dice bis. Por lo general para los ligandos orgánicos usamos los prefijos griegos, o cuando tienen los prefijos los mismos nombres. Entonces dice bis etilendiamino. Eso quiere decir que vamos a escribir el etilendiamino, cuya abreviatura es en, y como dice bis, quiere decir que hay 2 etilendiamino. ¿Sí? Y luego dice dicloro. Entonces, escribimos el cloro, y si queremos lo ponemos entre paréntesis, con un 2, porque dice dicloro. Entonces, aquí tenemos la esfera de coordinación, escrita en orden alfabético,
de derecha a izquierda. Nos quedaría de esta forma. Lo que nos falta es analizar las cargas, y para eso tenemos que tener en cuenta los ligandos. El etilendiamino es un ligando neutro, ¿sí? O sea que no tiene cargas. En cambio el cloro viene del cloruro y tiene carga -1. El platino está con carga +4. ¿Qué carga tiene la esfera de coordinación? +3. Francisco dice +3. Pero hay 2 cloros, Francisco. +2 sería, porque el cloro tiene -1, pero hay 2 cloros, ¿sí? Entonces es -1 por 2, -2, el platino es +4, entonces la esfera de coordinación en total nos queda con carga +2. Pero, y cada bromo, porque tiene que quedar la sal neutra, cada bromo tiene una carga -1, dijimos. Entonces, ¿qué nos faltaría para que esta sal sea correctamente neutra? En este caso, fíjense, la esfera tiene +2, hace rato era al revés, el catión tenía -2 y la esfera tenía una sola carga. Ahora, la esfera tiene +2 y el bromo tiene -1. ¿Qué nos falta en esta fórmula química para que tengamos la sal neutra? De uno de los dos que tenemos que colocar 2. ¿De cuál será? O de la esfera de coordinación del complejo o del bromo. En el bromo va un 2. Así es. En el bromo ponemos un subíndice 2. Como el bromo es -1, para que -1 por 2 sea -2. Con el +2 de la esfera de coordinación nos queda toda la sal neutra. ¿Sí? Entendido eso, yo voy a borrar todo esto que está acá abajo, que no forma parte de la fórmula química, para que nos quede limpito. Y ahora lo que vamos a hacer es encerrar el ion central, indicar los ligandos, e indicar los números de coordinación. ¿Quién es el ion central aquí? El platino. Así es. El platino es el ion central. Luego nos dice que indiquemos el número de coordinación. Para analizar el número de coordinación, primero vamos a analizar los ligandos, si son monodentados, bidentados o cuántos dientes tienen, ¿sí? El cloro, se fijan en la tablita, van a ver que es un ligando monodentado. Como hay 2 cloros, ya estoy ocupando allí 2 posiciones. El etilendiamino está dentro de los ligandos bidentados. En los próximos ya se fijan ustedes en la tablita y me dicen, ¿sí? El etilendiamino está dentro de los ligandos bidentados. O sea que cada etilendiamino me ocupa 2 posiciones. Y hay, a su vez, 2 etilendiamino. ¿Qué número de coordinación tendrá este complejo? 6, así es, porque son 2 por el cloro y cada etilendiamín son 2 por 2 es 4. 4 más 2 es 6. Como el número de coordinación es 6, la geometría esperada es octaédrica. Octaédrica. Donde el etilendiamino ocupará 2 posiciones. Los 2 etilendiamino, este lo voy a dibujar como atrás. A ver. Octaédrica, y me faltan acá. Ah, no, estoy mal acá arriba, no pueden unirse 2, eso es lo que está mal. Ahí está. En esta van 2, supongamos acá atrás, que van otras 2, estas 2 posiciones, me queda este vértice nada más y este.
aquí va un cloro y aquí va el otro cloro. ¿Sí? Porque entonces el etileno se va a unir por dos posiciones formando el octaedro, y en el centro del octaedro está el platino. Ahí estamos. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente dice, tenemos ahora el anión, es el complejo, dice, diacuo tetrabromo vanadato 3 de potasio. Bien, aquí tenemos entonces el anión, es el complejo, ya el nombre vanadato, terminación ato, recuérdense que me indican los aniones, y el catión aquí es el potasio, que tiene carga +1, y tendremos en cuenta eso cuando tengamos que hacer el análisis de las cargas para que la sal, esta, me dé neutra. Comencemos a escribir entonces el anión. Miremos su fórmula, el nombre, ¿quién es? ¿Qué elemento es el ion central? A ver, leamos el nombre y me dicen. ¿Qué elemento es el ion central? Si dice vanadato. Ah, vanadio me dice acá, muy bien. Vanadio, símbolo químico, la B corta. Escribimos en la fórmula química, leyendo el nombre al revés, ¿sí? En orden alfabético, pero de derecha a izquierda. O sea que nos toca escribir el primer ligando que está pegado al vanadio, que es el bromo. Tetrabromo, dice. Tetrabromo. Diacuo. ¿Qué ligando era el acuo? El agua. El agua. Entonces escribimos agua, dice diacuo, subíndice 2. Ese sería el anión, pero hay que hacer el balance de cargas correspondiente. Dice vanadato 3. O sea que este vanadio está con carga +3. El agua es un ligando neutro, no me aporta carga. Y el bromo es un anión que tiene carga -1, y hay 4 bromos. ¿Qué carga tiene la esfera de coordinación? -1, me dice Josefina, muy bien. Toda la esfera de coordinación tiene -1. Y el potasio es +1. Entonces, fíjense que ya nos quedó bien allí la fórmula. No hay que agregar hay que ponerle ningún subíndice al potasio, ni ningún subíndice a la esfera de coordinación. Toda la esfera es -1 y el potasio es +1. Entonces lo voy a escribir mejor aquí al potasio, más cerquita. Sería así. Borro las cargas y ya nos queda limpita la fórmula química del complejo. ¿Sí? Que sería de esta forma. Tenemos que indicar el ion central. El ion central, ¿cierto? Ya me dijo Francisco, que es el vanadio. Tenemos que sacar el número de coordinación, para lo cual tenemos que analizar los ligandos. Ahora sí, por favor, miren las tablas, así me van indicando ustedes. ¿Qué tipo de ligando es el agua y qué tipo de ligando es el bromo? Me tienen que decir si son monodentados, bidentados. Miren la tablita y búsquenlos, por favor. Los dos son monodentados. Así es, los dos son monodentados. Por lo tanto, tengo
dos posiciones, o dos átomos de Adore a los cuales está unido, dos posiciones ocupadas por agua y 4 posiciones ocupadas por bromo. En total, ¿qué número de, este es mono dentado, ¿qué número de coordinación tendrá el vanadio en este complejo? Seis. 6, correcto. Como tiene 6, la geometría esperada es octaédrica. El vanadio iría al centro, en un vértice irá el bromo, en otro vértice irá el bromo, en el de atrás irá el bromo, acá irá el bromo, aquí en el de adelante irá el agua, y en el de abajo irá el agua. ¿Sí? De esa forma en el espacio se van a distribuir los elementos. Algo que nos decía que indiquemos, que no lo hice, pero lo vengo nombrando, es indiquemos la esfera de coordinación. Dice, bueno, todo lo que está entre corchetes, ¿no? Sería la esfera de coordinación en todos los complejos. Ahí está. Bien, vamos con el 4. Con el 4 digo con el D. El E les va a quedar de tarea. Tetrayodo, dice el tetrayodo mercurato. Tetrayodo mercurato de bis. Bueno, acá está mal el nombre en realidad. Ah, no, está bien. Etilendiamino. No, está bien el nombre. Diamino. Zinc 2. Entonces, tenemos aquí la sal, tanto catión como anión son complejos, ¿sí? Entonces, sería así, nos quedaría una fórmula química así. Entonces, comencemos escribiendo el anión. El anión, ¿cuál va a ser? ¿El tetrayodo mercurato o el anión? ¿O el bis-etilendiamino zinc 2? ¿El que está primero o el que está segundo? ¿Cuál es el anión? Aquí, miren los nombres. ¿Cuál es el anión aquí? El primero, profe, bien. El primero, porque termina, primero porque además en las sales nombramos normalmente primero el anión, y porque tiene la terminación ato, ¿sí? Bien, entonces este es el anión, que lo tenemos que escribir aquí, en la segunda parte de la sal. Dice tetrayodo mercurato. ¿Cuál es el ion central? Si dice mercurato. ¿Qué elemento es el ion central? El mercurio, bien. Entonces escribimos primero la fórmula química, el símbolo químico, perdón, del mercurio. Luego dice tetrayodo. Tetrayodo, yo fíjense que donde es el cloro, el bromo, en realidad podemos no ponerlo entre paréntesis porque son sencillos, ¿sí? Como ligando. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo entre paréntesis. Tetrayodo, mercurato. Mercurato 2, dice. Saquemos y analicemos la carga del anión. El mercurio está con carga más 2, y cada yodo tiene carga menos 1. El yodo es igual que el cloro, que el bromo, que el flúor, van a tener carga menos 1. Es un anión. Cada yodo tiene menos 1. ¿Qué carga total tiene el anión?
Menos 2, correcto, porque es 4 por menos 1, menos 4, más 2, menos 2. Todo el anión tiene menos 2. Ahora vamos con el catión. Lo voy a poner aquí un poquito mejor, ya no tan alejado. Vamos con el catión. El catión dice bis, etilén, diamino, zinc, 4. ¿Quién es el ion central aquí? ¿Qué elemento de la tabla periódica? El zinc. Escribo el símbolo químico del zinc. En este caso, tanto anión como catión tienen un solo ligando. Aquí el ligando dice bis, etilén, diamino. El etilén diamino se abrevia en... Y dice bis, o sea que ponemos 2. Y así tendríamos escrito el catión, pero hay que hacer un análisis de carga. El zinc tiene carga más 2, porque aquí me indica entre paréntesis que su número de oxidación es 2. Y el etilendiamino es un ligando neutro. ¿Qué carga total tiene el catión? La esfera de coordinación del catión. Más 2. Más 2. O sea que el catión tiene más 2 y el anión tiene menos 2, con lo cual, así como está escrita, sería la fórmula química de la sal. No tengo que ponerle ningún subíndice a ninguna de las dos esferas de coordinación. Borro acá el análisis de carga para que me quede la fórmula limpita. ¿Sí? Esta sería entonces la fórmula química. Tenemos que analizar ahora, sacar los iones centrales. Ion central, siempre es el metal. Y tenemos que analizar los números de coordinación. Para ello, este ligando es bidentado, y el yodo, ¿qué es? Monodentado. Monodentado. O sea, que en el catión, en la primera parte de la sal, en el catión, el número de coordinación, si el etilendiamino es un ligando bidentado y hay 2 etilendiamino, ¿qué tipo de qué número de coordinación le correspondería? Cada etileno, 4 me contesta Josefina, bien, 4. Y en el anión, que es el ligando es monodentado, el yodo, y hay 4 yodos, ¿qué número de coordinación le correspondería a esta esfera al mercurio en el anión? ¿Qué número le correspondería? Vale la misma respuesta que estoy leyendo de Josefina, número de coordinación, también 4, ¿sí? También 4. Entonces, como lo que vimos como posibilidad de distribución en un número de coordinación, 4 sería que la geometría podría ser o bien plana cuadrada, o bien tetraédrica. Que sea una u otra lo vamos a determinar un poquito más adelante cuando avancemos en esta unidad, ¿sí? Cuando estudiamos las teorías que explican el enlace coordinado y la formación de los complejos de coordinación. Pero como posibilidades, con número de coordinación 4 es una geometría plana cuadrada o una geometría tetraédrica. ¿Bien? Bien, les queda de tarea escribir la fórmula química del E, y yo voy a pasar a la parte B, que la vamos a leer brevemente. Presentación. La parte B dice, están viendo ahora el PowerPoint, ordene los ligandos y escriba los nombres correspondientes a las siguientes fórmulas. Fíjense que nos dan las fórmulas químicas,
nos dan las fórmulas químicas, pero tenemos aquí las esferas de coordinación con los ligandos desordenados. Lo que vimos recién es que en las esferas de coordinación los ligandos van en orden alfabético, pero de derecha a izquierda, o sea, en orden alfabético invertido, si lo leemos en la forma normal. Así que tenemos que ordenarlos y luego nombrarlos. Y bueno, también indicar el ion central, el número de coordinación. Vamos a hacer algunos de todos, porque no nos va a dar el tiempo, pero lo vamos a... Podemos hacer un anión, un catión, el heno lo vamos a hacer. Bueno, vamos haciendo, ¿sí? Voy a compartir la pizarra. Ahí está. Comienzo rápidamente, parte B, A. Entre paréntesis, en la esfera de coordinación tenemos el cobalto, tenemos 5 amoníacos, tenemos un cloro, y tenemos un nitrato, en realidad 2 nitratos, nitrato subíndice 2. Tenemos entonces aquí que ordenar primero los ligandos y luego nombrarlos. En la fórmula química, revisemos entonces esta fórmula química y veamos si está correctamente escrita o no. Para eso tiene que estar en orden alfabético invertido, o leyendo en el sentido normal, de la Z a la A, ¿sí? Y cuando los nombramos de la A a la Z. Este ligando se llama amín, y este ligando se llama cloro. ¿Está correctamente escrito esa esfera de coordinación? ¿Está al revés? Está al revés. Entonces la vamos a escribir correctamente. Primero ponemos el cobalto, luego correspondería que vaya el cloro, luego los 5 aminos, y luego va el nitrato, ¿sí? Entonces aquí estaría correctamente escrita. Vamos a nombrar esta sal. Esta sal nombramos primero el anión y luego el catión. El anión es un anión conocido, el catión es el complejo. Vamos a poner entonces, si primero nombramos el anión, nitrato. Nitrato de, y ahora lo nombramos. Cuando lo nombramos los ligandos en orden alfabético. Y como es un catión, no colocaremos al final el nombre del metal, pero no tiene que tener terminación ato porque es un catión, ¿sí? Nitrato de, como va por orden alfabético, entonces primero pongo el amoníaco, y hay 5 amoníacos. Penta, amín, cloro, luego voy en el ion central, cobalto, y tenemos que determinar qué ponemos entre paréntesis. El amoníaco es un ligando neutro. El cloro tiene carga -1. Y toda la esfera de coordinación, fíjense, tendrá que tener cierta carga, que no la conocemos, pero de forma tal que el nitrato, que tiene carga -1, porque viene del ácido nítrico, ¿sí? De acá viene el nitrato y se le fue un hidrógeno, o sea que todo el nitrato tiene carga -1, pusimos 2 nitratos. O sea que en total el anión me está aportando -2. Por lo tanto, ¿qué carga total tendrá la esfera de coordinación? Para que la sal sea neutra, ¿qué habría acá? Que no la voy a escribir porque en la sal no la escribimos, pero la tengo que saber. ¿+2? +2. Toda la esfera de coordinación, la voy a poner acá arriba, y después la borro, tiene +2. Si el amoníaco es neutro y el cloro es -1, ¿cuál es la valencia primaria o estado de oxidación del cobalto? 3. Exactamente, 3, para que toda la esfera de coordinación me dé +2. El +3 del cobalto menos 1 del cloro me da el +2 de la esfera de coordinación. Bien, allí estaría entonces el nombre correctamente escrito, le borro todo esto. Ahí está. Entonces el nombre correcto sería nitrato de pentaamín cloro cobalto 3. ¿Sí?
estaría aquí, digamos, bueno, lo que está con color. Ahí está. Y esa sería la fórmula química correcta, la que está con color oscuro, con color rosado. ¿Bien? Bien. Si tenemos que nombrar, y acá marcar el ion central es el cobalto, saquemos el número de coordinación. Para ello tenemos que decir si los ligandos son mono o polidentados, o bidentados o tridentados. Ya dijimos varias veces el amoníaco lo usamos, es monodentado, el cloro también es monodentado, por lo tanto, ¿qué número de coordinación tiene el catión en este complejo? Número de coordinación, recordemos que también se llama valencia 6. secundaria. 6, correctamente. 6, entonces un octaedro. Su geometría esperada es octaedro. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Cómo los vamos nombrando? Vamos a hacer el siguiente. En el siguiente, en el B, bien, gracias por responder, Francisco, tenemos un catión. El catión solito, ¿sí? Como el catión está solito, tenemos que usar la palabra ion. Cuando están metidos en las sales, no usamos la palabra ion. Eso ténganlo en cuenta. Aquí tenemos el complejo iónico solito. Ese sería que tenemos que nombrar. Primero tenemos que revisar si la fórmula química está correctamente escrita. Tenemos para ello, tienen que estar escritos en orden alfabético. Este es aquo y este es cloro. En orden alfabético, de derecha a izquierda. ¿Está correcta la fórmula química o no? Están al revés. Están al revés. La vamos a escribir aquí en forma correcta. Entonces sería cromo. En la fórmula química recordemos que escribimos de la Z a la A, podríamos decir los ligandos. Y cuando los nombramos de la A a la Z. ¿Sí? Sería entonces la fórmula correcta, la que acabamos de escribir aquí con color. ¿Sí? Una vez que la escribimos correctamente, vamos a nombrarla. Como tenemos el catión aquí solito sin formar la sal, usamos primero la palabra ion. ¿Sí? Y lo vamos a nombrar, ahora sí, los ligandos en orden alfabético. En orden alfabético, primero tenemos que nombrar al agua y luego al cloro. Tenemos 4 aguas, entonces ion tetra de 4 aguas. Tetra, aquo, dicloro. ¿Y qué pongo? ¿Cromo o cromato? ¿Qué opinan? Cromo, correcto, porque es un catión. Ion, tetraacuo, dicloro, cromo, y tengo que anotar el número de oxidación o valencia primaria del cromo. Para ello, tengo que tener en cuenta que el agua es un ligando neutro y que el cloro es un ligando aniónico con carga -1, y que toda la esfera de coordinación tiene carga +1. Las posibilidades para el cromo las miro en la tabla periódica. El cromo puede tener +2 o +3 como número de oxidación. ¿Qué número de oxidación tiene en este complejo el cromo? Teniendo en cuenta la carga de la esfera de coordinación y que el cloro tiene carga -1, +3, correcto. O sea que pongo 3 en números romanos. ¿Bien? Si tengo que marcar el ion central, sabemos que es el cromo. Bueno, recién ya dijimos, cromo y agua son ligandos monodentados. ¿Qué número de coordinación tiene este catión?
6, correcto. 6, por lo tanto, la geometría esperada es octaédrica. Bien. Vamos con el D. Avanzo rápido porque me quedan poquitos minutos y quiero terminar el ejercicio. Vamos con el C, perdón. El C tenemos un níquel, tenemos el ciano, 4 cianos, y esto tiene carga -2. Tenemos un solo ligando, por lo tanto no hace falta ordenar nada. En realidad la esfera está correctamente así porque tenemos primero el metal ion central y luego el ligando, que en este caso es uno solo. No hace falta reescribirlo. Para nombrarlo entonces, como es un anión, no lo tenemos formando una sal, usamos la palabra ion. Ion, como tenemos 4 cianos, tetra, el carbono nitrógeno, si se fijan en la tablita, es el anión cianuro, y se cambia la terminación uro por la O, entonces es tetraciano. Ahora tenemos que nombrar el ion central, níquel o niquelato. Niquelato, correcto. Niquelato, y tenemos que colocar entre paréntesis el estado de oxidación del níquel o valencia primaria. Para ello tenemos que tener en cuenta que cada ciano tiene carga -1. Esto de las cargas, chicos, lo van a ver en la tablita, ¿sí? En la tabla de ligandos. Allí se ve que son iones. Entonces cada ciano tiene carga -1. Y en total la esfera de coordinación tiene carga -2. Podemos mirar la tabla y ver las posibilidades para el níquel. El níquel puede tener como número de oxidación 2 y 3. ¿Qué número de oxidación está usando aquí? +2. Correcto, para que el +2 con el -4 me dé el -2 de la esfera de coordinación. Entonces acá ponemos el 2 con número romano. ¿Sí? Si tenemos que marcar el ion central, sabemos que es el níquel. ¿Y qué número de coordinación tendrá este complejo? ¿Qué número de coordinación tenemos allí? Para eso tenemos que analizar qué tipo de ligando es el ciano. A ver, fíjense primero eso en la tabla. Bien, el ciano es monodentado, por lo tanto el número de coordinación es 4, y podríamos tener geometría, o bien plana cuadrada, o tetraédrica. Eso va a depender, eso depende en realidad del ligando. Enseguida vamos a ver que es una u otra. En realidad no serían la posibilidad de las dos, en este caso sería una u otra, ¿sí? Bien, continúo, voy a hacer directamente el último, que tiene dos complejos. Les va a quedar de tarea aquí el D, que tiene el anión de la sal, lo tiene como complejo, y el catión es el amonio. En el E es como el primero, el anión es el perclorato, y el catión es el complejo. Voy a hacer el F, que tiene anión y catión complejos. Este es el catión, y aquí tenemos el anión. Bien, tenemos primero que escribirlos correctamente. El catión no tenemos problema, porque tenemos un solo ligante, o sea que el catión está correcto. El anión tenemos que verificar si está escrito correctamente. Tiene que ser de la Z a la A, el anión. Este es amino y esto es bromo. ¿Está correcto? ¿Está correcto el anión?
Están al revés. Está al revés. Entonces, lo correcto sería... primero el bromo, porque sería de la Z a la A. ¿Sí? Y luego el amoníaco. Voy a volver a escribir aquí yo el catión para poder ahora escribir el nombre. Para nombrarlo, primero nombramos el anión y luego el catión. Entonces, ¿cómo nombramos aquí? Lo nombramos en orden alfabético. El primero entonces que vamos a nombrar es el amoníaco, y hay dos amoníacos. Entonces decimos diamín. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el nombre? Tetrabromo. Así es, tetrabromo. Y luego tiene que venir el ion central, que es el cromo. Y recordemos que es un anión. Por lo tanto, no decimos cromo, sino que ponemos la terminación ato. Tetrabromo cromato. ¿Recién le pusimos? Sí. Tetrabromo cromato. Y tenemos que escribir el número de oxidación con el que está trabajando el cromo. Para ello, tengamos en cuenta que, acá me comí el 2, para eso tengamos en cuenta que tenemos, el amoníaco es neutro, vamos a tener que resolver el catión primero. El amoníaco es neutro, el bromo tiene -1, y el cromo tiene la posibilidad de ser +2 o +3. Vamos a escribir primero el catión para ver qué carga tiene el cromo, ¿sí? Entonces lo dejo ahí en suspenso al estado de oxidación, pongo diamín tetrabromocromato D, y ahora escribimos el catión. El catión tenemos aquí entre paréntesis el en, que si nos fijamos es la abreviatura para el etilendiamín. Etilendiamín, y PD es el paladio, el ion central. Paladio, miremos la tabla periódica para ver las posibilidades del paladio. El paladio puede tener como número de oxidación 2 o 4. O sea, te puede tener o 2 o 4. El etilendiamín es neutro. Y el anión tiene que tener una carga tal que usemos 2 aniones para neutralizar el catión, y la sal nos dé neutra. Las posibilidades del cromo son 2 o 3. Si el bromo es 4, y tengo, si el bromo es -1 y tengo 4 bromos, aquí tengo un -4. ¿Sí? Aquí tengo un -4. Si sería 3 el estado de oxidación, toda esta esfera de coordinación me daría -1. Si sería así, y el paladio entonces podría tener estado de oxidación +2, el etileno es neutro, entonces +2 y todo esto es -1, tendría que poner 2 aniones. ¿Sería posible? Sí, sería posible. Si el cromo sería 2 y el bromo sería 4, también podría ser posible acá. A ver, si el bromo, ya termino, ya tenía que entrar a otra clase. El bromo sería -4 y es acá 2, me quedaría con -2 de esfera de coordinación. Sí, acá serían los dos posibles. El paladio no está en 2 y el cromo en 3, porque sería 3 - 4 - 1, por 2 queda en -2, y el paladio estaría en 2. Sí, pero también sería posible que el paladio esté en 4, en realidad. Porque si sería 4, este me quedaría en +4, y si yo usaría aquí el 2, toda esta esfera me quedaría en -2, por el 2 me daría el -4 para neutralizar el 4 del paladio, porque el etileno es neutro. Y si el cromo es 3, me quedaría el -1 que dijimos primero. ¿Sí? El -1 con esto, pero va a depender de qué valencia sea la que prevalece más. Para el paladio,
Sí, la más importante es el 4. Para el cromo, la más importante es el 3. Así que, a ver, si ponemos entonces cromo 3, chicos. A ver, sí. Si ponemos cromo 3, fíjense, el bromo es 4, menos 4 más 3, me queda menos 1. ¿No? Menos 1, a ver. La más probable del cromo es el 3. Menos 1 por 2 es menos 2. En ese caso tendríamos que cerrar el paladio, sí, con 2, perdón. Tendríamos que cerrar el paladio con 2, porque todo esto entonces sería menos 2, con el paladio más 2, que el etileno es neutro, toda la esfera de coordinación del paladio me quedaría en más 2. Entonces sería así. Yo me estaba haciendo el lío. Me queda entonces como nombre diamín, tetrabromo, cromato, 3 de etilén, diamín, paladio 2. El ion, lo marco rápidamente pues ya tiene que entrar la otra clase. El ion central de cada esfera de coordinación, el número de coordinación, hay un etilén diamín y es bidentado, o sea que el número de coordinación es 2, porque este es bidentado y hay uno solo. O sea que las posibilidades de este es que sea lineal, la geometría. Y el número de coordinación para el anión, los dos son ligandos monodentados, tanto el bromo como el amoníaco, tiene como número de coordinación 6, y la esfera de coordinación, perdón, y la geometría es octaedro. ¿Sí? Entonces les queda de tarea, háganlo por favor y lo revisamos. Voy a apuntar acá para revisar. El E de la primera parte y el D y el E de la segunda parte. ¿Sí, chicos? Y hasta aquí dejamos, porque ya tienen que entrar los chicos de la otra clase, estoy pasada. Detengo la grabación. Seguimos viendo el martes que viene, chicos, este tema. Fíjense qué dudas tiene y las repasamos.